alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Otra vez, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré, aquí en esta misión. Cambió el número de los redimidos, de los que alababan al Señor. Mira que bella. Unos cantaban mientras otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Oye otra vez. Cambió el número de los redimidos, de los que alababan al Señor. Lo que hacía, unos cantaban mientras otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, ¡ay! ¡Gloria a Dios! Alabaré, yo alabaré, alabaré a mi Señor. Y alabaré, yo alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, yo alabaré, alabaré a mi Señor. Aleluya. Hechos capítulo 2. Vamos a leer del 42 al 47 y de ahí vamos a desarrollar el mensaje en esta preciosa tarde. Lindo eres, Dios. Hablamos en los mensajes anteriores, podrán andar juntos si no estuvieran de acuerdo, Amós 3:3. Hablamos también, gloria al Señor, cómo andar con el Señor el domingo pasado. Aleluya. Y hoy vamos a hablar cómo, gloria al Señor, era la vida de los primeros cristianos. Gloria a Dios. Hemos hablado de cómo debemos caminar con el Señor, pero ahora vamos a hablar de cómo debemos vivir la vida, o cómo vivieron la vida de aquellos primeros cristianos. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con quién, con otros. ¿En qué? En el partimiento del pan y en las oraciones. 43:6. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día, ¿dónde? Y perseverando unánimes cada día, ¿dónde? Y partiendo el pan, ¿en dónde? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Es lo primordial, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, mira lo que dice ahí cuando ellos estaban haciendo esto. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Señor, gracias por tu palabra. Sabemos que está bendecida, Dios mío, porque es inspirada por tu Espíritu Santo. Gracias, permite que cada persona que esté en este lugar reciba esta palabra y pueda ser edificado para la gloria de tu nombre. Amén. Puede sentarse. Aleluya. La fiesta de Pentecostés era lo que se estaba celebrando en aquel momento en que el Espíritu Santo de Dios llegó a la iglesia. Originalmente se denominaba fiesta de las semanas y tenía lugar 7 semanas después de la fiesta de los primeros frutos. Levítico capítulo 23 del
15 al 21 dice: y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Amén. Y el 17 dice: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de epá de flor de harina, cocidos con levadura, como primicia para Jehová. Cuando hablamos de primicia, siempre las primicias deben de ser para Dios. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocaustos a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrendas encendidas de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos, y serán cosa sagrada para el sacerdote. A Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Amén. Estaban en esa fiesta que hemos descrito ahí. 7 semanas son 50 días. 7 por 7 son 49 más el día extra que Dios había dicho. Y de ahí el nombre de Pentecostés, 50. Amén. Que recibió más tarde, según Éxodo capítulo 34, verso 22, dice: también celebrarás la fiesta de la semana, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Se celebraba el término de la cosecha de la cebada y antes de comenzar la del trigo. Era una fiesta movible, pues dependía de cuándo llegaba cada año la cosecha a su sazón. Pero tendrían lugar casi siempre durante el mes de Sivan, equivale a nuestro mayo o junio. En su origen tenía un sentido fundamental de acción de gracia por la cosecha recogida, pero pronto se le añadió un sentido histórico. Se celebraba en esta fiesta el hecho de la alianza y el don de la ley de Dios. Amén. Esa era la fiesta que había ahí, esa es la fiesta de Pentecostés. Amén. Cuando esa fiesta estaba envuelta en todos los asuntos, gloria al Señor, ahí es donde están los discípulos celebrando también, gloria al Señor, en el aposento alto, orando, esperando la venida del Espíritu Santo a su vida. Allí estaban clamando al Señor. Allí estaban clamando a Dios para que aquella promesa que Cristo había dado, amén, se cumpliera en ellos. Porque el mismo Señor le dijo: quedaos en Jerusalén hasta que seáis invertidos ¿de qué? De poder. Amén. Hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Quédense ahí, gloria a Dios. La historia dice que llegaron muchos, llegaron casi 500. Y ya cuando iban pasando los días, la gente iba yéndose, como pasa, gloria al Señor. Ahí le dice que sin fe es imposible agradar a Dios, amén. Y cuando Dios dice, gloria al Señor, que Dios va a hacer algo, Dios lo va a hacer. Amén. No importa lo que suceda, no importa, y si Dios ha dado instrucciones, Él lo va a hacer. Y la Biblia dice que cuando llegó aquel día, gloria al Señor, cuando menos ellos se lo esperaban, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino un viento, como de un viento recio, que llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Ah? Y el poder de Dios cayó sobre aquella multitud, sobre aquellos 120 personas que estaban esperando, gloria al Señor, aquel poderoso momento que había hablado de antemano Joel, también había hablado de ello. Amén. Y allí se cumplió esa palabra. Ahí es donde estamos nosotros ahora, gloria al Señor, concentrados, gloria al Señor. Yo quiero que vaya usted, gloria al Señor,
Santo Dios. Hay otra información que dice: en el marco de esta fiesta judía, el libro de los Hechos coloca el derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Hechos capítulo 2, versos del 1 al 4. A partir de este acontecimiento, Pentecostés se convierte también en fiesta cristiana de primera categoría. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque fue el momento donde se recibió, amén, el poder del Espíritu Santo. Vámonos a Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Vio eso? Unánimes juntos. Podrán andar dos si no estuvieran de acuerdo. Amén. Hay que estar unánime y hay que estar juntos. Porque a veces, gloria al Señor, puede haber un grupo de personas, pero no están juntos. Están juntos, pero no están unánimes. Y hay un montón, pero están que juntos ahí, pero unánimes no están. Pero la Biblia dice que cuando estaban unánimes juntos, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¡Wow! Gloria al Señor. Y fueron todos, dice ahí todos, ¿verdad que sí? En plural, con ese. Y fueron todos, el lo dice ahí, llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Y dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, que estaban en esa fiesta y habían venido, gloria al Señor, para la fiesta de Pentecostés. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Fíjense que Dios provoca un estruendo, provoca algo sobrenatural para llamar la atención de los que estaban alrededor y para que se acercaran al lugar donde ellos estaban. Y cuando ellos se acercan, la Biblia dice que el Espíritu Santo les repartió a cada uno un mensaje para cada uno de los que estaban allí presentes en su propio idioma. ¿Oyó eso? Gloria al Señor. En su propio idioma. Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? Ellos los conocían. Y le dice, ¿no son todos estos galileos? Aleluya. Están todos atónitos y maravillados, diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo puedes oírnos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¡Wow! Gloria al Señor. Esto me acuerda a mí en Sudamérica. Yo me acuerdo de ir al hermano Gille, que él dio un testimonio que él estaba predicando. Y en el mensaje, cuando él estaba predicando, comenzó a hablar en otras lenguas, una lengua bien extraña. Bien extraña, él comenzó a hablar en esa lengua. Y él dice, él cuenta después, porque le dan el testimonio después, ¿verdad? La persona. Él cuenta después que había un indígena en el lugar donde él estaba predicando. Y cuando él comenzó a hablar en aquellas otras lenguas que él desconocía, que era un dialecto, ¿ok? Dice que aquel hombre, cuando él hizo el llamado, pasó, porque entendió el dialecto. Él no entendía el español, pero entendió en su propio dialecto lo que él estaba diciendo de las maravillas de Dios. Mire qué cosa más tremenda. Porque el Espíritu Santo, acuérdese, ¿quién confundió las lenguas en Babel? Dios conoce todos los idiomas, Él se lo dio. Amén. Cuando Él tiene la necesidad, lo usa a usted, lo usa a cualquiera que está lleno del Espíritu Santo. Amén. Para ese momento. Amén. Usted tiene el poder de Dios. Y en el poder de Dios, aleluya, están todas las armas que usted necesita. Todas las herramientas. Gloria a Dios, para edificación del cuerpo de Cristo y para salvación de las almas. Amén.
Dice que eran de partos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Era una manifestación poderosa del poder de Dios en aquel momento, en aquel lugar. Pero mire el 13 lo que dice: mas otros, burlándose, decían, están llenos de ¿qué? De mosto. O sea, estaban borrachos. Estaban borrachos, en otras palabras, porque mosto era una bebida que usaban para emborracharse. Amén. Pero entonces la Biblia dice en el 14 que Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros pensáis, pues es la hora tercera del día. O sea, es muy temprano para eso. Dice, porque estos no están ebrios. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días dice: Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces le explica: varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y comenzó a hablarle acerca de Jesucristo, del que ellos habían crucificado. Amén. Y comenzó a decirles y explicarle, gloria al Señor, paso por paso. Mire cómo dice, gloria al Señor, el cual Dios levantó. Dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por medio de inicuos, crucificándole. Mire cómo le está explicando lo que había pasado. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Ahora le dice, ese que ustedes mandaron está vivito, ha resucitado. Gloria al Señor, aleluya. Dice la Biblia, gloria al Señor, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El apóstol dice, ¿dónde está muerte tu aguijón y dónde sepulcro tu hermosura, que no pudiste retener al Cristo de la gloria? Gloria a Dios, aleluya. Porque David dice de él, ahora lo lleva al rey David, el cual ellos conocen, gloria al Señor. Vera al Señor siempre delante de mí, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y que fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que su juramento, Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, y su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Gloria a Dios. Le habla de algo profético que el mismo David había hablado, gloria al Señor, pero que se refería al Cristo de la gloria.
si alguien conocía la Biblia, eran todos aquellos hombres que estaban allí. Si alguien conocía de lo que Pedro estaba hablando, eran los judíos que estaban allí, gloria al Señor, que conocían, gloria al Señor, el Antiguo Testamento, conocían el Pentateuco, aleluya, lo conocían de rabo a cabo y sabían las promesas que habían, gloria al Señor. Dice, viéndolo de antemano, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! ¡Gloria al Señor! Y dice, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Gloria a Dios. Aleluya. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Gloria al Señor. Dice, Pedro les dijo, arrepentidos de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Vieron que el Espíritu Santo es para todo aquel que reciba a Cristo en su corazón? Todo aquel que recibe a Cristo recibe el don del Espíritu Santo. Eso lo dice ahí clarísimo, gloria al Señor. Dice, porque para vosotros, oiga claro, para que usted entienda, gloria al Señor, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, ¿a quién Dios llamó de aquí? A mí Dios me llamó. ¿A quién más Dios llamó? Pues para usted es el Espíritu Santo. Amén. Para usted que ha recibido a Cristo en su corazón, usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Ahí lo dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. Y se añadieron aquel día como ¿cuánto? 3,000 personas en el primer mensaje que hizo Pedro allí. 3,000 personas vinieron a los pies de Cristo. Y ahora eran 3,120. ¿Y ahora qué vamos a hacer con toda esta gente? ¿Y ahora qué vamos a hacer con toda esa gente que se ha convertido? ¿Y cómo ahora vamos a trabajar con toda esa gente? 3,000, imagínense, 3,000 personas, gloria al Señor. Pues entonces entra el verso 42, que fue donde yo quiero lo que nos concierne. Los versos que nos competen. Y mire lo que dice, después de que aquellos son salvos, ¿verdad? Aquellas 3,000 personas, y después de aquel mensaje, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea que le enseñaron la doctrina, número 1. Número 2, en la comunión, unos con otros. O sea que había una comunión entre todos. Cada uno se amaba, cada uno se buscaba, cada uno estaba ¿qué? Juntos, unánimes. Cada uno perseveraba. Tenían su vida privada, pero tenían una vida pública ante aquellos hermanos. Ahora, santo, perdóneme que sea sincero, ahora andamos encubiertos. La gente no sabe ni qué hacemos, ni su hermano sabe. Si usted está pasando necesidad, usted no sabe, nadie lo sabe. Entonces, ¿qué pasa? Ay, el pastor no me llamó. Santo, ay, lo que yo estoy pasando, nadie me llama. Pues seguro tienes una vida encubierta. Tienes una vida que estás allá en el mundo tuyo. Ni los hermanos de tu iglesia saben quién tú eres, solamente cuando llegas aquí. Aquí no dice eso, aquí dice que había que comunión unos con qué, con otros, en el partimiento del pan. Eso significa
que compartían unos con otros. Hay que compartir unos con otros. Mi hermano, gloria al Señor, es mi hermano. Gloria a Dios, yo tengo que compartir con él de vez en cuando, llevármelo a tomar un café. Ay, no, pero es que no, en mi casa no entra todo el mundo. No es todo el mundo, es tu hermano. Sonríase que el Señor le ama. ¿Ah? Ahí decía que compartían, y si compartían, me da la impresión que tenían todo en común, que se gozaban unos con otros, que estaban pendientes el uno del otro, que si había una necesidad, el vecino iba y le decía allá a la iglesia, a los discípulos, hay una necesidad. Por eso fue que se crearon los diáconos, ¿sabe? Los diáconos se tuvieron que escoger, ¿sabe por qué? Porque ya los discípulos no daban abasto, porque tenían que estar predicando y resolviendo situaciones. Entonces tuvieron que levantar diáconos llenos del Espíritu de Dios. Ok, no cualquier diácono. Amén. Sí, porque ahora las iglesias los diáconos se ponen porque son los más que Dios, hermano. Santo. Señor, que enfrenta al diablo. Amén. Perdóneme que yo sea tan sincero, pero es la verdad. Hay poder. Es la verdad, hay que decir la verdad. Wow. La Biblia dice que tienen que ser llenos del Espíritu Santo, de un testimonio. Gloria al Señor de Dios. Amén. Sonríase que el Señor le ama, ¿no? Ay, el pastor hoy está. No. Aleluya. Mira lo que dice ahí. En el partimiento del pan, ¿y en qué? Las oraciones. En las oraciones. O sea, que oraban juntos. Cuando había oración, estaba todo el mundo corriendo para allá porque querían orar. Y voy a hablar a nivel de toda la iglesia. Hoy en día se habla de oración y están corriendo atrás, al revés. Antes corrían para la iglesia y oración a la iglesia, ahora corremos para el otro lado. Oración, uy. Señor, que prenda al diablo, gloria al Señor. La Biblia dice que estaban en la oración. La oración, escuche esto. Esto lo aprendí yo desde jovencito, que leí un libro. La oración es la llave para abrir los cielos y recibir bendición de Dios. Ese es el key, esa es la llave que abre la puerta de los cielos. La oración. Amén. Aleluya. Yo siempre le digo a un buen que nunca se me olvidó y yo creo que ya se lo sabe de memoria. ¿Se acuerdan? Que decía, la oración cambia las cosas. Y abajo decía, oraste hoy. Amén. Amén. Ay, ay, ay. Voy a avanzar que ya me quedan un par de minutos, me están mirando serio. Miren lo que crea esta situación. Perseverar en la doctrina del Señor. Tener comunión unos con otros. O sea, que yo amo a mi hermano y yo lo cuido. Él me cuida a mí, yo lo cuido a él. Amén. Yo en todo momento, ese es mi hermano, tengo que estar todo el tiempo cuidándolo, tengo que estar todo el tiempo pendiente de él, tengo que estar todo el tiempo ahí. Amén. Ayudándolo lo que yo pueda. Si veo que hay una situación difícil en su vida y yo puedo ser motivo de bendición, pues yo soy motivo de bendición para su vida. Amén. Pero si yo no sé nada de mi hermano, gloria al Señor, solamente lo conozco cuando llega al templo y no sé quién es más nada, gloria al Señor, no sé ni dónde trabaja, ni cómo se llama, ni cómo se llama el tío, ni cómo se llama la abuela, ni cómo se llama el hermano, ni quién, nada. Aleluya. Santo. Vive Dios. Compartían el pan, compartían las oraciones. Entonces el 43 dice, y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Ven? Mientras había esa comunión, mientras había... ¿Por qué? Porque los apóstoles se dedicaban a buscar a Dios. Los apóstoles se dedicaban a enseñar la palabra. Los apóstoles se dedicaban a seguir predicando a Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Mire cómo estaban. Amén.
Estaban todos, hasta vendían la propiedad de con tal de ayudar a su hermano, con tal de ayudar a aquel que tenía necesidad, con tal de buscar la forma de que pudieran estar todos en común. Santo. Por supuesto, esto trajo un problema más adelante. Porque uno vendió una propiedad y la trajo a Pedro, y después habla de Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Amén. Que lo hicieron, pero lo hicieron por aquel lo hizo, que déjame nosotros hacerlo. Porque lo viene. Y habiéndola vendido, porque mire lo que es la envidia, a veces hay envidiosos dentro de la casa de Dios, lamentablemente. Lo que es la envidia, gloria al Señor. ¿Eh? Porque aquel hizo esto, pues yo tengo que hacerlo. Y aquel lo, ¿verdad? No. Entonces cuando vinieron y vendieron, lo vendieron todo, pero ¿qué hicieron? Sustrajeron y le mintieron al Espíritu Santo, no a Pedro, porque la Biblia dice claro que Pedro le dijo, ustedes le han mentido al Espíritu Santo. Amén. Aquello sucedió en la gracia, no en la ley, ¿saben? Amén. Aquello sucedió en la gracia, no en la ley. Amén. ¿Ok? La Biblia dice que cuando vino el esposo a Pedro y le mintió, la Biblia dice que Pedro dijo, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Y cayó muerto. Amén. Pero acuérdense que ya, como era un plan entre la esposa y el esposo, pues vino la mujer después. Y Pedro le pregunta, ¿en cuánto fue que le vendiste? En tanto. Le dije, ¿por qué te pusiste en inconveniente con tu esposo y le mientes al Espíritu Santo? He aquí, los que han sepultado a tu esposo, ahora te van a sepultar a ti. ¡Bum! Al piso muerta. Hay que tener cuidado, gloria al Señor. Amén. Cómo nosotros hacemos las cosas, si las hacemos para agradar a Dios o las hacemos para que los ojos nos vean. Ajá. Yo no quiero nada de nadie que me ve. Yo quiero de aquel que está allá arriba. Amén. A mí no me interesa el que me vea, gloria al Señor, lo que yo hago. A mí lo que me interesa es que lo que yo haga agrade al Dios del cielo. Aleluya. Porque si lo agrado a Él, la bendición es mía. Gloria al Señor. Y dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Y dice, y perseveraban, otra vez, el 46, perseveraban unánimes cada día, ¿dónde? En el templo. En el templo. Este es el lugar de reunión. Este es el lugar que Dios ha provisto para que usted y yo estemos adorando su nombre. Amén. Este es el lugar que el mismo David decía que era mejor estar en la casa de Jehová un día que 1000 fuera de ellos. Que era mejor estar en los atrios de la casa de Jehová. Pero ahora, eso como que cambió. Voy a seguir. Hay poder en eso, aleluya. En el templo y partiendo el pan en las casas, otra vez, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Había una sencillez porque que estaba el Espíritu Santo en ellos y el fruto del Espíritu Santo estaba dentro de ellos. Y cuando el fruto del Espíritu Santo está dentro de nosotros, todas estas cosas suceden en nosotros. Porque ahora decimos, como dice el apóstol, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y Pablo dice que lo que él tenía como, ahora lo tiene por nada, por amor a Jesucristo. Aleluya. Esa es la vida de aquellos hombres y mujeres de Dios, gloria al Señor. Así era que vivían, así era que caminaban con Dios. Así era, gloria al Señor, que hubo un crecimiento tan tremendo, gloria al Señor, dentro de la iglesia. Porque después vemos 2000 almas más convertirse al Señor. Ya no eran 3000, ahora eran 5000. Y seguían creciendo y seguía el poder de Dios. Y la iglesia oraba mientras había problemas. Mientras estaba Pedro allá metido en el calabozo, estaba la iglesia orando. Es verdad que Rode cuando abrió la puerta la cerró para atrás porque pensó que era un fantasma. Pero el Señor sacó a Pedro desde allá de donde estaba metido. Lo sacó Dios para afuera por un ángel de Dios. Porque la iglesia, ¿qué hacía? Orando. Porque cuando oramos se rompen las cadenas del infierno aquí en la tierra.
cuando clamamos a Dios, no hay quien detenga la iglesia. Amén. Por eso Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y te dejaré ver cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Amén. Esa es la llave. Por eso el enemigo quiere que la iglesia no ore. No. La iglesia no quiere que el diablo no quiere que la iglesia esté en ese contacto. Esa era la iglesia primitiva. La que se metía en la cueva, la que andaba con Dios, la que adoraba a Dios. Aleluya. La que le decía, y dicho sea de paso, aleluya, aquí a los hombres, gloria a Dios, que han tenido una bendición grande. Ahorita va a haber un testimonio por ahí. Amén. Porque a eso nos llamó Dios. Hay que hacer el trabajo, gloria al Señor. Santo. Hoy el pastor está más alegre. Aleluya. Y perseveraban unánimes cada uno en el templo, unánime. Y partiendo el pan en todas las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y el 47 me encanta que dice, alabando a Dios. ¿A quién alababan? A Dios. No al pastor, no a la pastora, no al hermanito. Alababan a Dios. Y teniendo favor con todo el pueblo. Y ahí hay algo lindo. Y el Señor añadía. ¿Ve? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser sanos. Amén. ¿Por qué? Porque el testimonio de ellos hablaba más que la palabra. Amén. Y eso la iglesia camina con Dios, pero tiene que entender que está en esta tierra. Amén. Amén. Camina con Dios, pero con los pies en la tierra. ¿Ok? Porque ahí está el extremismo también. Y no podemos irnos a los extremos. Santo. Tenemos que entender que somos espirituales, pero andamos en este globo. Y mientras andamos en este globo terráqueo, gloria al Señor, en esta tierra, tenemos que ser, aleluya, como es el Señor, como caminaba Dios, que miraba a la gente y no los echaba para un lado, sino le decía y tenía compasión, gloria al Señor, no importa cómo fueran, no importa quién era, no, por ahí viene uno, déjame irme por acá. No, Dios no te llamó a eso. Dios te llamó a que si ves la prostituta, dale un abrazo, amala también, gloria al Señor. Si ves a aquel que no te gusta, que te pisa el callo, en vez de cruzar para el otro lado, vétele de frente y dile, yo te amo. Amén. A eso nos llamó Dios. Porque Cristo siempre va a la inversa de lo que el hombre piensa. ¿Ok? Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, ¿verdad que sí? Que Cristo siempre va al revés. ¿Eh? Ah, no, a mí que me la hace, me la paga. Cristo dijo, perdónalo. ¿Ah? No, es que es un sinvergüenza. Cristo te dice, perdona. Amén. ¿Ah? No, que camine. Si te dicen que camine una milla, mire que le molestaba a los judíos eso. Yo se lo enseñé aquí la otra vez, ¿se acuerdan? Le molestaba que venían los soldados y lo hacían caminar una milla porque la ley lo decía. Pero Cristo, ellos parece que dijeron, espérate. Cristo dijo, mira, si te dicen que camine una milla, camínale dos. Porque nuestro Señor es así, gloria al Señor. Amén. El Señor quiere mostrar el amor de Él, porque el amor rompe los corazones de piedra. Santo. Ese es nuestro Dios y esa es la vida del cristiano. El que no puede tragar esto necesita conocer a Cristo como su Salvador. Aleluya. Tenemos que ser como esa iglesia primitiva. Tenemos que amarnos como Jesús nos amó. Tenemos que vivir como Jesús vivió. A veces es difícil. A veces es difícil romper el orgullo. Y a veces es difícil romper las apariencias. Pero hay que hacerlo porque nosotros somos de Dios. Y todo aquel que ama a Dios, todo aquel que es nacido de Dios, ama. Porque Dios es ¿qué? Amor. Caminar con Dios, que fue el domingo pasado, el mensaje también conlleva
vivir como dice la palabra, amar a mi prójimo. El que está preso hay que irlo a visitar. El que está enfermo hay que irlo a visitar. El que está pasando por la necesidad hay que irlo a visitar. Y o llamarlo y decirle, mira, estoy contigo, estamos orando por ti. Pero la iglesia y todo el cuerpo de Cristo es una familia, somos un solo cuerpo y tenemos que andar unidos, amándonos. Gloria al Señor. Santo Dios. Si nosotros caminamos así, cada día el Señor va a añadir los que son salvos en la iglesia. Amén. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque por ella alcanzo misericordia. Gracias, Señor, ayúdanos. Cada día enséñanos a vivir para ti y caminar de acuerdo a tu voluntad. Y entender, Señor, que así tú nos quieres. No solo te adoremos, sino también que compartamos a otros tu amor, Dios. Ayúdanos a amarnos, quita la diferencia en nuestros hogares, quita la diferencia en la iglesia, quita todo aquello que no sea tuyo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Dios.